en nuestras vidas y permitiéndonos, Señor, no solamente conocerte más y más cada día, sino ser llenos de tu Santo Espíritu y transformados por el poder de tu palabra y de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo le doy la bienvenida en esta mañana, le invito a que tome asiento y le doy la bienvenida a todas las personas que están suscritas en el canal de YouTube de Pastor Diego García, donde todos los mensajes los estamos compartiendo, así que bienvenidos a esta transmisión desde aquí, desde el norte. Le voy a pedir. Y le voy a invitar que vaya conmigo de una vez a la palabra de Dios, a la carta a los Gálatas, al capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Y tiene como título el mensaje que quiero compartir en la mañana de hoy: en el Espíritu. Usted lo ha escuchado no una, sino muchas veces. Caminar, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Y vamos a ver qué significa de vivir en el Espíritu. Dice el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y el apóstol Pablo lo expresa muy bien, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Ahí termina el capítulo 5, mi hermano. Andar por el Espíritu. El domingo empleé una palabra en la prédica allí en la sede norte y les hablaba de vivir en amistad con el Señor y en cercanía con el Señor, o vivir dentro de un sistema religioso. Y les hablaba a los hermanos, vivir dentro de un sistema religioso es vivir en ese conjunto organizado de creencias, prácticas, normas éticas, símbolos y estructuras culturales y rituales, que más o menos lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, y debemos entenderlo así, es lo que representa la ley, el Antiguo Testamento. Una serie de normas establecidas como para decirle al hombre, tú no te puedes mover de aquí para allá. Y se establecen unos límites, porque es necesario que esos límites estén establecidos. Yo le pongo un ejemplo. Cuando uno va conduciendo por una carretera en Colombia, la velocidad permitida cada tanto está en unos avisos, en unas señales de tránsito, y entonces le dice que usted puede estar a 50 o a 80 máximo, que es en Colombia, la velocidad permitida. Entonces usted va viendo los avisos, hacemos caso omiso, 50, 80, una locura, yo puedo ir a 100, mi carro fácilmente los da, sí, claro, y los accidentes se producen, y lo que está poniendo en riesgo es su vida. Entonces dice, vamos a ponerle límite a las personas. No solamente le vamos a poner la señal de tránsito, sino le vamos a poner una cámara. Y sí que nos molesta eso. Ay, hay cámaras y me tomaron la foto y me sacaron el parte. ¿Por qué son así conmigo? ¿Por qué son tan terribles conmigo? Esos límites están establecidos no solamente para librarme a mí y guardar mi vida, sino la vida de otras personas que yo puedo poner en peligro por mi imprudencia. Entonces, la ley del Señor es esto, son esos límites, es como esa barandita que está ahí para decir, oye, no te vayas al abismo. ¿Por qué? Porque muchas personas, y en la carne siempre va a tender hacia las cosas de la carne,
Algunos, aún con la barandita puesta, dicen, pero yo sí me quiero ir para el abismo, y se lanzan. Lo que es la gracia y vivir en el Espíritu es que la presencia del Señor nos lleva a nosotros a ser más inteligentes, sabios, listos. Y en ese ser listos, mi hermano, es entender que no solamente yo no voy a lanzarme por el abismo o por la baranda porque exista la baranda, sino porque tengo sentido común y porque sé que me voy a hacer daño. Más o menos esa es la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo el Espíritu. O, como lo dice el apóstol Pablo, que los que andan en el Espíritu han crucificado la carne y sus pasiones, que es lo que nos lanza desbocados a hacer un montón de locuras. Entonces, el sistema religioso, hablemoslo hoy como la iglesia, nos reunimos semanalmente y hay una serie de principios de los que hablamos siempre, y hay respeto, y hay voluntariado, y hay personas que están caminando y sirviendo al Señor dentro de ese voluntariado, y pues gloria a Dios por todo eso. Pero mucho mejor sería y clave si eso se hace en la intención correcta, movido en el Espíritu y no en la carne. Que no hubiese celos, contiendas, como dice aquí Pablo, esas envidias, que tuviéramos solucionado en nuestra vida muchas cosas, que saliéramos nosotros a servir, porque viviendo en el Espíritu no lo vivimos en la iglesia. Yo les decía a los hermanos el domingo, hermano, el centro de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual es el hogar. Si yo en el hogar no vivo en el Espíritu, pues hermano, olvídese que yo puedo engañar a los hombres, pero a Dios nunca lo puedo engañar. Entonces, mi hermano, nosotros, y el llamado de la palabra de Dios, aquí no solamente en la carta a los Gálatas, sino en muchos lugares, es vivir en el Espíritu. Entonces pasamos de estar en las ataduras de la carne, o vivir bajo la ley, digámoslo, o bajo ese sistema religioso de las normas, símbolos y estructuras que hay, a vivir genuinamente la vida cristiana. Eso es el Nuevo Testamento y eso es estar en Cristo. ¿Usted ha escuchado esta frase? Jesús en nosotros, Jesús con nosotros y Jesús por nosotros. Si lo ha escuchado, espero que sepa cuál es su significado. ¿Cuál es el significado de Jesús en nosotros? La presencia del Espíritu Santo. Jesús con nosotros. El pastoreo de la palabra de Dios, la guianza directa del Señor. Y Jesús por nosotros, pues es la obra de la cruz del Calvario, la salvación. Entonces ahí vemos esas tres áreas, con, en y por. Y en ese con, en y por nos damos cuenta, hombre, yo ahora le pertenezco al Señor y soy parte de un pueblo, soy parte del Señor, estoy unido a Él, como lo dice el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, que seamos uno, estoy unido a Él en todo. Mi vida la rige la palabra de Dios. Soy pastoreado por el Señor, soy guiado por el Señor, no por las emociones. Las emociones están sujetas al conocimiento de Dios y de su palabra. Entonces yo no me muevo como un desbocado, yo no estoy haciendo locura porque ahora tengo quien me dirige, quien me pastorea. Es el Señor. Ese es el propósito. Pero ¿qué hay si yo le digo al Señor, listo, me comprometo contigo, los domingos son para ti? Esas son la serie de reglas y normas de la estructura religiosa. Si usted mira, quienes pertenecen o practican o están muy involucrados con la iglesia tradicional, el domingo es sagrado. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. ¿Y de lunes a sábado? ¿No es el día del Señor? ¿No son todos los días del Señor? Que es el día en que nosotros tenemos libre para reunirnos. Sí, que es el día en que nos congregamos y alabamos a Dios todos juntos. Perfecto. Pero imagínense esto. Voy a ir a compararlo. Siempre se compara la relación con Dios con un matrimonio. ¿Sabía usted, y le hago un paréntesis, que el matrimonio es el reflejo de nuestra relación con Dios? ¿Sabía usted? Y así fuimos creados. Y el apóstol Pablo lo habla, miren, le voy a dar dos mensajes en uno hoy. El apóstol Pablo lo habla en Efesios 5:22 en adelante, y él hace la comparación entre la relación de Cristo y la iglesia y hace la similitud con el matrimonio. Y entonces habla de los dos pilares fundamentales, el amor y el respeto, que es lo que fortalece, sostiene y transforma.
si yo tengo situaciones sin solucionar en mi matrimonio y si mi matrimonio es el reflejo de mi relación con Dios, nadie necesita 40 días de ayuno, ni 21 como estamos ahorita, ni necesita hacer, quién sabe, recibir una revelación tremenda para decir usted tiene un problema con su relación con Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio es el reflejo de la relación de Dios con la iglesia. Bueno, ahí le dejo eso. Entonces, mi hermano, pensemos esto, los que somos casados en este lugar. El hermano Alberto me va a presentar a su esposa ahora. Hoy que la trajo, es la única pareja, que son los únicos que están por aquí en pareja hoy. Bueno, entonces a la señora esposa del hermano Alberto, ¿qué pensaría? Vamos a ver qué cara hace. Que él le dijera, mi amor, yo soy tuyo, me comprometo contigo el 100% todos los domingos. Pero de lunes a sábado, soy soltero, hago lo que quiera. Voy a entrar, qué cara hace. Uy, con esa risa, no, mi hermana. Esa sonrisa. ¿Quién acepta eso? Nadie. O dígaselo a Alberto también, la esposa, mi amor, yo soy tuya todos los domingos, pero de lunes a sábado soy soltera. Nadie va a aceptar. Nadie va a aceptar eso, hermano. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros cuando no entendemos qué es la vida cristiana. Es un compromiso. Yo se lo decía a los hermanos en el devocional esta mañana de los equipos de trabajo. Es tan sencillo como mirar que el Señor nos ofrece un camino que es el camino del bien, de la bendición, de la obediencia, que lo vemos en Deuteronomio, y ese camino nos conduce a algo con una mirada hacia la eternidad. Por el otro lado, el mundo nos ofrece lo inmediato, lo de ahora, mis gustos, mis caprichos, mis deseos, pero me conduce a la perdición. Entonces, la decisión la tomo yo no la toma nadie más. ¿Camino por el Espíritu o camino por la carne? Crucifico la carne con sus pasiones, con sus deseos, con sus caprichos, me niego a mí mismo y empiezo a andar por el Espíritu, o digo de boca para todo lado a donde voy, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, pero estoy viviendo en la carne, hermano. ¿Sabe cómo se llama eso? Poniendo el ejemplo de las parejas, del hermano Alberto y la esposa. Soy tuyo todos los domingos, pero de lunes a sábado soy soltero y puedo salir con quien quiera. ¿Qué nombre tiene eso? Adulterio, hermano. No tiene otro nombre. Adulterio. Entonces, cuando nosotros lo hacemos con el Señor o pretendemos hacerlo con el Señor, eso se llama adulterio espiritual, que nos habla mucho la palabra de Dios de esto. Y el adulterio espiritual es priorizar las cosas del mundo, la idolatría, las cosas del mundo, por encima de Dios. La lucha que viven muchos. Bien, lo voy a plantear de esta manera. Asumo el lugar que Dios me dio, me dedico a servirle a Dios, voy a la iglesia, recibo, me preparo y le digo al Señor que mi tiempo es de Él, o sigo con mi amante. ¿Y quién es su amante? Mi trabajo. Sigo con mis ídolos, metido detrás del mostrador, detrás del escritorio, pensando primero, es mi amante, priorizo las cosas del mundo. Yo no puedo estar donde Dios me dice, ¿por qué? Porque estoy priorizando las cosas del mundo. Imagínense, es que la Copa Mundo la tienen allí en Corferias y me voy a ir a hacer una fila de 10 horas para entrar a tomarme la foto porque yo tengo que ver esa Copa del Mundo porque si no me muero. O juega mi equipo favorito, o vino mi artista favorito, o tengo algo que hacer y priorizo las cosas del mundo. Ese es el adulterio espiritual. Pues vamos a ponerlo de una manera, con un ejemplo así. Es que los ejemplos son buenos porque en los ejemplos sentimos las cosas. Mi esposa me dijera un día, ay, yo quisiera estar contigo. Créeme que en el espíritu quisiera estar contigo. Pero me voy con mi amante. Bueno, mi amor, aquí te espero. Tal vez no, ¿cierto? Tal vez no aquí la espero. Eso es priorizar el mundo. Y eso es lo que hacemos, pero así, todo el tiempo, todos los días con Dios. Primero el mundo, primero yo, lo que yo quiero. Mire lo que dice Santiago.
en el capítulo 4, el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo voluntario de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pues Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una cosa es profesar ser cristiano y otra cosa es vivir como cristiano. Una cosa es profesar ser cristiano, pero si yo con mi boca digo que amo al Señor, pero en mi corazón me voy tras todos los placeres que me ofrece Satanás. Un ejemplo, para los que sirven por orgullo, por vanagloria, por tener un título o un nombre, por decir que tienen un ministerio. ¿Lo están haciendo para quién? Para ellos. ¿Y quién le dijo que lo hiciera de esa manera? El enemigo. Se hizo amigo de lo que ofrece el mundo, de esos placeres. Me siento tan bien, Saúl decía, le dijo a Samuel, soy desechado por Dios, listo. Dios ya no conmigo, listo. Se levantó a otro, listo. Pero para mí lo más importante en este momento es hónrame delante de los hombres. Ve conmigo y hónrame allá delante de todo el mundo, que la gente siga pensando que yo soy importante. Hermano, lo acaba de desechar Dios. Y le decía que ya le tenía el reemplazo y el otro estaba pensando en la gloria de los hombres. Y eso es vivir en la carne, hermano. Vivir en el Espíritu es otra cosa totalmente diferente. Cuando yo vivo en el Espíritu, priorizo el llamado de Dios por encima de las cosas del mundo. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque el enemigo se le acaba negociación. No tiene nada que me pueda ofrecer que yo ame más que lo que Dios me dio. Entonces tengo la firmeza para decirle no. Y dinero, no, lo que necesito me lo da el Señor. Y mujeres, y hombres, y poder, y fama, y aplausos, y esto y lo otro, no me mueve la aguja. ¿Por qué? Porque yo crucifiqué la carne con todo esto. Y ahora vivo en el Espíritu. El Señor está en mí, está presente a través de su Espíritu Santo. Él me pastorea, Él me dio salvación. ¿Por qué habría yo de seguirme dejando seducir por las cosas que durante tanto tiempo me tuvieron esclavizado y que no aportaron absolutamente nada a mi vida? ¿Por qué habría de vivir de esa manera si el Señor tiene para mí algo diferente? Algo que es valioso, muy valioso, mi hermano. Eso es vivir por el Espíritu. Y cuando vivimos por el Espíritu estamos en una relación sana. No hay adulterio. Yo no te estoy engañando con nadie. Y nunca, Señor, te pasaría por encima y te diría, tú quédate esperándome mientras yo estoy con mi amante. No te lo diría. Porque me sedujiste, dice Jeremías, me sedujiste, fuiste más fuerte tú que yo. En ti lo tengo todo, fuera de ti nada deseo, dijo el salmista. Dijo el apóstol Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo conmigo, pero el Señor estuvo ahí a mi lado para defenderme y para que se cumpliera el propósito. ¿Para qué vivimos por el Espíritu? ¿O cuál es el propósito de vivir en el Espíritu, hermano? Pues la Gran Comisión lo dice claramente. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, el versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 8, dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El llamado es claro. Vivir en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu es llevar el mensaje del Evangelio no solamente con palabras, con un discurso, sino con mi vida, con mis actos. Y entonces voy encendido en el Espíritu, que a donde vaya, a cada lugar donde yo vaya, dice el apóstol Pablo, el olor es de vida, el olor es de salvación, el olor es el olor de Cristo.
Pero si yo vivo en la carne y solamente le dedico unos espacios al Señor y vivo en un adulterio espiritual, pretendiendo que ese adulterio espiritual, volvamos al ejemplo del matrimonio, estoy con mi amante o con mis amantes durante mucho tiempo, pero en los momentos precisos y específicos estoy de gancho con mi esposa diciendo, miren qué matrimonio feliz. Hermano, a los hombres se les puede engañar, pero a Dios nunca se le puede engañar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Y si nosotros vivimos en ese adulterio espiritual, estamos jugando a la vida cristiana, esa que profesamos pero no la vivimos. Entonces dice la palabra de Dios, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y cuando ustedes vivan llenos del Espíritu Santo, me van a ser testigos, empezando por la casa, empezando por Jerusalén y de ahí al resto de los lugares. Y cuando empezaron a predicar los discípulos del Señor, los apóstoles, a toda ciudad donde iban, empezaban por las sinagogas primero, porque el llamado es primero la casa. En nuestro caso, nuestros hogares y la vida aquí de comunidad cristiana. Y aquí es donde se empieza a ver si vivimos en el espíritu o en la carne. Siempre les digo a los hermanos que en la casa, miren a ver, los hijos, esposos, esposas, son los que pueden dar testimonio si ese que profesa ser cristiano es o no es. Que el deseo del corazón de todo el mundo es que sea. Pero la decisión es individual, es de cada uno. Entonces tenemos a los adúlteros espirituales, los que se dejan seducir por las cosas del mundo y priorizan las cosas del mundo, hoy dando cátedra de qué es lo correcto en la vida cristiana. ¿Cómo alguien que vive en el adulterio espiritual me va a decir a mí qué es lo correcto de la palabra si él mismo la está desobedeciendo? No vive en el espíritu, vive en la carne, pero predicó. Hermano, hay sectas muy reconocidas que andan todo el tiempo predicando y van puerta a puerta y en las esquinas y en las calles y en todos lados están y en los medios de comunicación están y están predicando. Los brujos echan carreta en los medios de comunicación que parecen predicadores. Todo el tiempo hay gente tratando de convencer. Hasta los políticos hoy quieren volverse predicadores. Hermano, todo el mundo está hablando de lo que hay en su corazón porque de eso se habla, de la abundancia del corazón. Entonces, es que predica, tiene carisma. Cuando el Señor me llamó a mí al ministerio, yo era pero muy recontratímido. Yo soy tímido abajo del altar. Pero hermano, es el Espíritu Santo el que guía. Pero conozco un montón de gente con carisma que vive una vida más desordenada que cualquiera. Y tiene carisma. Y tiene conocimiento intelectual, claro, hizo instituto bíblico y fue a un seminario, claro que tiene conocimiento de la Biblia. Pero ¿de qué le sirve eso si no vive en el Espíritu? Si vive en la carne, ¿de qué le sirve eso? Y se paran. Esto yo lo he repetido muchas veces, hermano. Cuando en los talleres de evangelismo y todo, el termómetro nunca será que alguien llore. Porque hacer llorar no es difícil. No es difícil. Si yo no vivo en el Espíritu, ¿estaré transmitiendo poder del Espíritu? Imposible. Si yo estoy en la carne, yo estoy transmitiendo es carne. Pero ¿cómo hacemos que la carne llore? Fácil. Decimos unas cuantas palabras y ya. Se vio Cristian cómo lloró todo el mundo. Yo soy un super pastor. Hago llorar a todo el mundo. Ojalá de arrepentimiento, pero no en la carne, hermano, no en las emociones. Hermanos, si yo no vivo en el Espíritu, ¿cómo transmito vida? Porque la vida está en el Espíritu. Mientras el Espíritu de Dios no trae libertad a nuestra vida, estamos muertos en pecados, adúlteros espirituales. ¿Cómo un adúltero espiritual va a fluir el Espíritu de Dios a través de un adúltero espiritual? No está. Está la manipulación, está la emoción y está un montón de cosas. Pero el Espíritu de Dios no está. Estamos más en la carne y las manifestaciones, y lo dice Pablo allí en Gálatas,
¿Cuál es ese fruto de la carne? Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. La lista es clara. No es algo que uno diga, oiga, yo no entiendo. Está clarita la lista. Pablo la deja clara y no es el único lugar donde la deja. Está muy clara la lista. Y cuando esa lista está clara, entonces yo puedo ver. Voy a poner un ejemplo. Las sillas de la iglesia. Un domingo, la iglesia completamente llena y la gente criticando, por ejemplo. El de la alabanza se equivocó. La hermana que se para en la puerta no me gustó. Todo el mundo está recibiendo palabra, todo el mundo está buscando ir a la profundidad de lo espiritual. Y de pronto alguno mirando, no me gusta cómo se viste esa. Qué pecadora es. Y la de allá tampoco, y el de allá tampoco. ¿De qué está hablando usted? Aquí el Espíritu de Dios guía. No, el Espíritu de Dios es chismoso, chismosa. Ese es el espíritu ahí de metiche, metido en una cantidad de cosas que… ¿En cuál espíritu es que está usted? Pero eso pasa mucho. Y criticamos. Y al de la alabanza, y el pastor, y el líder, y el fulano, y la fulana, y el de allí, y no sé quién. Está en la carne. A mí cuando viene alguien y me dice, es que me dijeron por ahí, yo les digo, no, papito, mamita, yo no estoy en la carne. A mí chisme no. Usted me va a decir algo, venga con nombre propio, dígame, fulanito de tal pasó esto y esto. Pero no me venga, es que me dijeron, pero no digo quién. No, encuéntrese por allá con los que estén en el chisme y en la carne. Pero los que quieren vivir en el espíritu viven de otra manera diferente. De otra manera muy diferente. Porque el que está en la carne siempre lo va a asustar el llamado al compromiso. Porque el llamado al compromiso es, ¿por qué no te pasas de vivir en la carne a vivir en el espíritu? Y eso va a ser… Hermano, como si lo insultaran, como si lo estuvieran llamando quién sabe a qué. Entonces decimos, ¿no es más fácil dividir nuestra vida? ¿A qué se dedica mi hermano? ¿A qué se dedica Nidia? No es que ya me lo haya dicho, pero si me dijera, ¿a qué se refiere, pastor? ¿En lo espiritual o en lo secular? Yo le diría, no, ya no me diga nada. ¿Cómo dividió lo espiritual de lo secular? ¿Cómo lo divide? Lo espiritual para ustedes que va los sábados y los domingos a la fundación y lo secular es otra cosa. ¿No se ha dado cuenta que la vida espiritual es todo el tiempo? Son 24 horas al día, 7 días a la semana. En el devocional de esta mañana los equipos de trabajo dije, algunos lloran porque el Señor les demanda mucho, igual que el joven rico. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Se puso triste, dice la Biblia, y se fue. Dice la Biblia que Jesús lo amó. ¿Qué pregunta tan linda trajiste? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. E hizo cara de tristeza. Hoy muchos están con esa cara de tristeza. ¿Qué te pasa? Estoy desanimado, porque Dios me está exigiendo mucho. Yo le dije a él, los domingos cuente conmigo, y ahora me pide otro día. Mi hermano vive en la carne. ¡No! Pero cálmese. ¿Qué no? Me voy de este lugar. Ya no sirvo más. ¿En serio que vive en la carne? ¿Por qué lo dice? Porque se le nota. Y lo más tremendo es que se nota y está oliendo ya carne chamuscada, pilas. Pilas, porque la cosa no va bien. Hermano, la Biblia nos llama a vivir por el Espíritu, porque es la única manera. Allí en Marcos dice, y se irán por todas partes. Y nosotros vamos por todas partes. Y ahorita salimos y tomamos un transporte o el auto, o nos vamos para la oficina o para la casa y nos vamos a cruzar con personas. Ese es el llamado. Voy por todas partes y en todas partes a donde voy, si vivo en el Espíritu,
el olor es grato, olor de salvación. ¿Por qué? Porque no vivo en la carne, porque el enemigo no tiene ese argumento o esa trampita para desviarme del propósito. Hermano, los que dividen su vida entre lo espiritual y lo secular son aquel tipo de personas que dicen que nunca necesitan consejería y le dicen a otras personas: no se meta en mi vida, porque usted, pastor, será el pastor aquí los domingos en el equipo de trabajo, pero el resto de los días usted no se meta en mi vida. En parte tiene razón, yo no tengo por qué meterme, pero sí tengo una responsabilidad de decirle el resto de los días: lo que usted hace con su vida a Dios no le agrada, porque esa sí es mi responsabilidad. No me meto en su vida ni para chisme, ni porque yo iba con usted, porque gloria a Dios no es así. No me gustaría, pero sí debo decirle de parte del Señor: no deje de pretender, sí, no siga pretendiendo, más bien, que usted vive en el Espíritu cuando usted es un carnal total, cuando usted es un adúltero espiritual, cuando usted usa el nombre de Dios en vano y es un mandamiento que está allí, cuando usted se sirve del nombre del Señor, cuando usted pretende aplausos, cuando usted pretende un lugar, simplemente porque quiere usar la iglesia o un ministerio o un título que le dieron. No venga a dar cátedra, porque no la está dando a nadie, porque cuando sale a hablar con los inconversos, lo que hay es carne, lo que hay es emociones, pero no hay espíritu de poder, porque si estuviera el espíritu de poder, el primer transformado había sido usted, que pasa de muerte a vida. El primer transformado había sido usted, que ha crucificado las pasiones, los deseos y los caprichos de su carne, la lengua, la ha tomado y ha tomado el control para no andar hablando de las personas, dividiendo. Cuando tiene una actitud diferente, cuando deja el adulterio espiritual, cuando deja de decirle al Señor: contigo un ratico, pero otro ratico con mi amante. Ese día, lleno del Espíritu, cuando abra su boca, lo que va a haber es poder del Espíritu. Y no se necesitan emociones, porque la emoción no entra ahí. El poder del Espíritu transforma, la emoción no. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si yo soy luz, si yo me muevo en la luz y soy luz en medio de tinieblas, ante esa persona que dice: usted no se meta en mi vida privada, yo le digo: lo siento, no es que yo me esté metiendo, es que mi luz está alumbrando sus tinieblas y están saliendo cosas a la luz. Entonces yo lo que le invito es a que también sea luz. Dice la carta a los Romanos, y esto lo voy a leer en 3 versiones. Carta a los Romanos, en el capítulo 14, el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Voy a leerlo en traducción del lenguaje actual. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente lo dice de esta manera: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría, y esto es en el Espíritu Santo. El reino de Dios ha llegado. Ese es el mensaje. Jesús le dijo a los discípulos: vaya, digan, el reino de Dios se ha acercado. Es el tiempo del reino de Dios. Y entonces yo voy a mi casa, vivo en la carne, soy adúltero espiritual,
¿Qué tal también carnal? Adúltero espiritual, adúltero carnal. Llevo y le digo a mi esposa, contigo te dediqué un día a la semana, los domingos, y cuando nos vean por ahí, entonces nos cogemos de la manito y subamos esas ciertas fotos al Facebook todos los días. Tomémonos 50 en un día para estar subiendo todos los días, para que vean la familia feliz. Pero el resto de los días con mis amantes. Pero pilas, ¿no? Porque yo soy líder en la iglesia. O sea que usted, y ahí donde se atreva a hablar algo. No hay paz, no hay gozo, no hay nada. Yo llego a mi casa y en vez de encender una luz es como si se apagara. Se cambia el ambiente. Hablo yo de los ambientes. Hablo yo de las atmósferas. Y entonces quien está lleno del Espíritu Santo hay una atmósfera, pero yo llego y la atmósfera me pone maluca. Los hijos, la esposa ahí, todo el mundo. Y llego yo. Llegó el pastor de esta casa. Llegó el líder. Llegó el predicador. Me hubieran visto hoy. Ay, Liliana. Fui a predicar a las calles. Eso, la gente lloraba, todo el mundo. Y ella ahí llorando. Ay, usted también recibió la unción. Pero llorando de tristeza. ¿Yo qué hago con este bobo? Pues, ¿qué hace? Pues, idolatrarme, porque soy tu ídolo. Y entonces me hubiera visto y todo lo que hago, Dios conmigo, Dios mi bendición, mi ministerio. ¿Usted de qué está hablando, hermano? ¿Perdió la razón? ¿Qué le pasa? ¿Acaso toda la Biblia que se sabe no la ha entendido? Usted está más en la carne que cualquiera cual reino de Dios. Mire lo que es el reino de Dios: justicia, paz, gozo, tranquilidad. A donde usted llega, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo. No sé si oyeron el culto del viernes de los varones. Sí, repítanselo. Si no, escúchenlo. Portándose como un varón de Dios. Portándose como una mujer de Dios. ¿A quién jugamos? Estamos quemándonos, estamos en la carne, estamos esclavizados y hablamos de ministerios, y hablamos de lugar, y hablamos de posición, y hablamos y damos testimonio de un poco de cosas que no vivimos. ¿Por qué? Porque no vivimos en el Espíritu. Porque ese vivir en el Espíritu, esa justicia, paz y gozo que se logra únicamente a través de la presencia del Espíritu Santo, va más allá de cualquier otra cosa que ocurra. Donde llegamos cambia la atmósfera, y entonces llegamos, y el que vive en el Espíritu transmite paz en los lugares donde hay conflicto, hay seguridad en los hijos, hay amor, hay comunión. Eso es lo que hay. ¿Y por dónde empieza? ¿Por la casa? Eso empieza por la casa. Hermano, el llamado de la palabra de Dios no es aparentar vivir en el Espíritu, es vivir en el Espíritu. Y tiene un propósito, como se lo decía ahorita en la gran comisión, de ir a ser discípulos y de ir a predicar el Evangelio. Pero ese no es el fin del Señor. Claramente Él dice que se necesitan los obreros para la mies. La cuestión es cómo han vivido los procesos en las manos del Señor. Porque el Señor, créame, no quiere enviar a cualquiera. Por eso la carta a los romanos le dice: ¿cómo irán si no fueran enviados? Eso se le olvida a mucha gente. ¿Fue enviado? Sí, tengo un llamado. No, para un momento. El llamado es una cosa, el ser enviado es otra. Son dos cosas diferentes. El llamado lo tiene toda la iglesia. Pero es cuando pasa el proceso que es enviado. Cuando no. Si no ha vivido el proceso, no. ¿Y cuál es el proceso? Crucificar la carne. Vivir en el Espíritu. Que usted sea olor de vida. Que sea luz en medio de tinieblas. Que sea instrumento en las manos de Dios y no del enemigo. El reino de Dios no es el título, no es comida, no es bebida, no es dinero, no es éxito, no es poder. Es la presencia de Dios misma en la vida de una persona. Que a donde vaya y donde se encuentre va a ser palpable para todo el mundo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren que la palabra de Dios aquí dice algo bien importante. En el Antiguo Testamento, si hacemos la división entre los dos, entonces estaba ese lugar, primero donde estaba la presencia de Dios, luego construyeron el templo, luego lo levantaron nuevamente, pero en el Nuevo Testamento el Señor dice que su presencia está en nosotros y que debemos tener claro eso. ¿Por qué? Porque aunque tenemos una iglesia aquí donde nos reunimos, quienes me están escuchando, una iglesia donde usted se reúne, estos son simplemente ladrillos, bloques, cosas materiales. Hoy nosotros pagamos aquí arriendo, hoy el arriendo es para la iglesia, pero mañana si no estamos, ustedes lo pueden arrendar, hermano, a una discoteca puede ser. Y funcionaría. Entonces no podemos decir, es que estas paredes son las santas, sagradas y consagradas. Mientras nosotros estemos aquí, sí. ¿Por qué? Porque estamos nosotros. Pero hay una asamblea, una comunidad que se reúne. Vamos a ir a la iglesia, somos nosotros la iglesia. Vamos a ir al lugar de reunión, pero esta es la iglesia porque estamos nosotros. Entonces salimos de este lugar y la iglesia va a todo lugar. Usted es la iglesia y usted va a todo lugar. Y cuando usted va, a donde usted vaya, va el Señor. Ahí va la iglesia. Entonces usted tiene una responsabilidad. ¿Qué salió de allá? De pronto los vecinos aquí ven, esta gente sale como a las 11 de la mañana. Y entonces nos ve salir. ¿Salió la iglesia? ¿O qué salió? ¿Salió gente en el espíritu? ¿O salieron los de la carne? Ojalá los del espíritu. Y entonces sale la gente llena del amor de Dios, con un propósito, con una visión clara, con los vecinos, con el de allí, con el de allá. Pero ¿qué hay del que sale a hablar mal del otro? ¿Qué hay del que sale? Pero aquí no. Y en la cafetería de la iglesia tampoco, porque nos oye. Aquí en la esquina. O a la vuelta. O nos vemos allí nomás. A despotricar de todo el mundo. Pero lo tremendo es que el enemigo le tiene una mentira en su mente y la persona dice que es muy espiritual. Tuve una revelación, pastor. El Señor me habló y el Señor me mostró. ¿Cuándo? ¿Cuando estaba chismoseando ahí en la esquina o en otro momento? No, en otro momento. Pero no le dijo ahí el mismo espíritu de lo que usted va a soltar ahorita. No le dijo que lo que usted estaba haciendo con ese hombre, con esa mujer allí, a él no le agrada. No le dijo esa parte. No, vea que no. Ay, mejor no me cuente nada. No, pero es que el espíritu me mostró. ¿Cuál espíritu? El que lo gobierna. El mundo, la carne, dinero, placeres, sexo. Por eso la mente, dice la palabra de Dios, que para los puros todo es puro y para los corrompidos todo es corrompido. Entonces siempre soy mal pensado y siempre estoy mirando todas las cosas que están mal. ¿Por qué? Porque tengo corrompida mi mente. Hermano, ese es el espíritu que gobierna a muchas personas que quieren parecer espirituales. El templo somos nosotros. Pero le voy a poner otro ejemplo. Cuando estábamos arriba en la cancha, que se presentaron todas las cosas cuando íbamos a tomar la cancha, alguien que iba a poner un negocio ahí me dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? A mí no me alcanza para pagar el arriendo de ese lugar. ¿Por qué no nos unimos? No es cristiano, tiene un negocio donde se vende alcohol, una cantidad de cosas, hermano. Y yo le dije, ¿unirnos cómo? Me dijo, pues yo lo uso, ustedes no abren entre semana, yo lo uso entre semana y los días que usted tiene servicio, pues yo recojo todo lo mío, lo guardamos en la parte de atrás y usted hace el culto. Luego él es el lugar a borracho, a trago y todo, y yo vengo y hago el culto. ¿Sí? Y pagamos miti. Entonces, ¿cómo le ocurre? No, pero nos vamos a beneficiar. Le dije, ¿en qué podría beneficiar la iglesia? Pues en los recursos. Le dije, Dios es fiel y Dios sostiene, hermano.
Pero nosotros somos la iglesia, y siendo nosotros la iglesia, y el Espíritu de Dios estando en nosotros, a donde nosotros lleguemos las atmósferas cambian para libertad. No por un ratico, por la mitad del arriendo. Económicamente, si usted me pregunta, ¿llamativo? ¿Llamativo era económicamente? Claro, uy, me ahorré una plata, tan vivo que soy. Pero ¿qué ambiente se está moviendo? ¿Qué espíritu se está moviendo ahí? Mi hermano, ¿somos o no somos? El libro de Malaquías lo dice claramente, y se separarán los que sirven y los que no sirven. Adiós. Los que sirven y los que no sirven serán separados, divididos en ese momento. Hermano, la espiritualidad no se vive solo los domingos. La espiritualidad se vive cuando yo abro mis ojos y saludo a mi pareja, a mis hijos, cuando los animo, como dice la palabra, cuando no los desanimo, cuando los animo a seguir caminando en el propósito de Dios, cuando tengo sabiduría para enfrentar los reveses, las situaciones, sin que salgan tantas cosas que, ¡ay, se me salió el hombre viejo! No. ¿Qué estamos enseñando nosotros? ¿O qué estamos transmitiendo? Se lo dejo la pregunta a usted. ¿Qué enseña? ¿Qué transmite? ¿Solamente conceptos? ¿O está transmitiendo vida? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Estuve en estos días en urgencias. Y eso que con medicina prepagada. Pero fue una locura. Una completa locura. Pasa uno por varias etapas, se entristece, se molesta, y yo le decía a un médico, hombre, pero igual por lo mío, sí, en un momento estaba llorando mucho, me asusté. Pero yo vi gente tan mal, con tanto dolor, y oré por ellos. Cuando llegué a mi casa, le dije a mi hija, que está ahí en sus prácticas y su cosa, le dije, oye Camila, ¿usted no hace una cantidad de juramentos por allá, éticos y toda la salud de la gente? Yo no podría estar tranquilo viendo toda esa gente de afuera quejándose y hay cosas, hombre, mándeme un examen, nada más. Yo le decía a uno, venga, pero listo, sí. No, usted lo que tiene es dolor de cabeza. Usted lo que tiene es como migraña. No le habían dicho, ¿qué migraña? Ni que nada, mire los síntomas son esto, esto y esto. Yo tuve 2 episodios de esto. Ah, sí. Hombre, solicíteme un examen. Bueno, un TAC. Y nada más, ¿no? Un examen de laboratorio o algo. No. ¿Y este hombre qué? ¿Qué está transmitiendo usted? ¿Teoría, carreta, conocimiento intelectual o vida? Porque vida entonces va más allá. Mi hija me dijo, sí, está pasando en muchos hospitales, la gente está muriendo en urgencias, está una locura esto. Tremendo, tremendo. Por razones que sean, dinero, qué sé yo, falta de personal, lo que sea. Pero ahora hablemos del pueblo cristiano. Nosotros, ¿por qué es que no transmitimos vida? Porque no vivimos en el Espíritu. Yo transmito vida en mi casa, en todo lugar donde estoy. O transmito vida o transmito carreta, conocimiento, nada más, intelectual. ¿Quieren que les dé una clase? Les doy una clase. Que yo he hecho cuántos títulos tengo, doctorados y seminarios y de todo. ¿Quieren que les dé clase? Les doy clase. Y salgo y pim, 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 todo aprendidito, pero no practico nada. ¿Qué estoy transmitiendo? Nada. Si voy y le digo a la gente que acepte a Jesucristo como su Salvador, pero yo mismo no lo reconozco, ¿qué estoy transmitiendo? Nada. Ay, hoy me hicieron la oración de fe 5, 10. ¿Por qué no la hace usted y se rinde al Señor más bien? A ver si deja vivir en la carne y empieza a vivir en el Espíritu. Hermano, el llamado es a vivir en el Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, que nosotros somos la iglesia, somos guiados por el Espíritu y llevamos vida. Y guiados por el Espíritu de Dios, estamos muy apartados de lo que es la religión. Porque no son ni la religión ni la religiosidad la que nos guía. Porque la religiosidad, hermano, a la gente no le permite ser luz.
La mayoría de las personas que se dedican a la religiosidad terminan ellos mismos entregando a sus hijos a la oscuridad. Porque no hay quien se aguante una persona legalista y religiosa, hermano. Y viviendo una persona en la carne, y más que todos los jóvenes, se empiezan a rebelar en contra de la autoridad. Y un papá o una mamá que viven en la religión, en la religiosidad, chaito pues, que yo me voy a vivir mi vida. ¿Quién los lanzó a eso? El religioso, el legalista. No está en el espíritu, está en un sistema religioso. Y no tiene la sabiduría. ¿Por qué? Porque no está el espíritu para enfrentar y para transmitir y enseñar algo. Tenga mucho cuidado con eso, mi hermano. Tenga mucho cuidado. Entonces, la religiosidad no nos permite ser luz. La religiosidad termina apagando el espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis el espíritu. Hermano, el jueves pasado el hermano David estuvo por allá y estábamos en Gran América para la clase del taller de interpretación bíblica. Se fue la luz en la zona y yo dije, no hay problema, pues yo lo hago a capela y después grabamos la clase para los que están. No hay problema, caminen hermano. Yo todo tranquilo les dije, no, que nos va a detener, que no hay luz. Pues hermano, yo nunca había visto la iglesia con la luz apagada, porque siempre que yo llego la luz ya está prendida. Y yo no me imaginé que fuera tan oscuro. Y claro, pues no hay ventanas. Cuando yo entré dije, wow, una cosa es hacerlo sin micrófono y otra en esa oscuridad no nos vemos. ¿Cómo van a tomar nota? ¿Cómo leemos la Biblia? Y nos íbamos a ir a hacerlo ahí a la calle. Unos hermanos conectaron algo y pusieron algo de luz. Eso es apagar el espíritu. Entonces yo no me voy todo contento el domingo, vamos a prender el espíritu. Pero apenas salgo del culto, vamos a apagar el espíritu. Así no funciona, hermano. O somos o no somos. Y nosotros debemos esmerarnos y caminar en un propósito, y es siempre ser lo que Dios dice que seamos. No desprecie el espíritu, mi hermano, no lo restrinja. Al contrario, avívelo todos los días, avive esa pasión. ¿Y cómo se aviva la pasión espiritual, hermano? Pues no es tan difícil, bueno, depende de qué tan atado esté usted y qué tan argumentado esté. Es, mi hermano, evitando la carnalidad, evitando el pecado y evitando la indiferencia a las cosas espirituales. Pero esa es decisión de cada uno. Pastor, que le quiero contar, pero no le voy a decir quién. Yo no quiero apagar el espíritu, yo quiero avivarlo. Ni me cuente chismes, ni me meta en chismes. No me interesan. Pastor, que esto, que lo otro. No quiero apagar el espíritu, quiero avivarlo todos los días. Quiero avivarlo. Hemos tomado una decisión y la decisión es vivir por el espíritu. Pues hermano, pues vivamos por el espíritu. Vivamos por el espíritu. No volvamos al yugo de la esclavitud, dice Pablo en el capítulo 5, el versículo 1 de la carta a los Gálatas. Viva por el espíritu. Y si usted todavía no vive por el espíritu, hermano, vuelva su corazón al Señor y empiece a vivirlo hoy. Créame, y se lo digo con todo el amor y con todo mi corazón. Créame que de nada le sirve vivir en un sistema religioso donde usted se engaña a usted mismo pensando que está divinamente, que es el hombre o la mujer más espiritual, pero viviendo en la carne. No es provechoso para nada. Es más, ese engaño lo va a llevar a mucho dolor y mucha tristeza y destrucción. Viva por el Espíritu. Deje que el Espíritu lo guíe, que el Señor lo pastoree. El templo es usted. Es usted el templo del Espíritu Santo. Y empiece a llevar el Espíritu a todo lugar donde va, en su casa. Claramente, si nosotros sabemos qué es pecado, cuáles son las artimañas del enemigo, podemos enfrentarlas con mucha sabiduría y con las estrategias dadas por Dios para ver victorias.
porque no es nuestra la batalla, sino del Señor. Y sabemos las promesas que Él nos dio. Pero debemos ser guiados por el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu, hermano. No se engañe. O por lo menos dentro de esta iglesia le autorizo a todas las personas. Cuando usted ve al que vive en la carne y cree que vive en el Espíritu, no le haga ese daño de quedarse callado. Háblele. Y dígale a la persona, mi hermano, así usted vaya, venga, suba, baje, se meta en cuanta cosa haya. Pero la vida que usted está viviendo no es una vida en el Espíritu. Se está engañando usted. ¿Y cómo sabe? Dios lo revela, Dios lo muestra. Pero hermano, nosotros podemos ver a las familias aquí en este lugar. Yo no estoy especulando, ni estoy chismoseando, ni estoy metiéndome donde no me mandan, porque yo soy el pastor, tengo que hacerlo. Pero desde este lugar se les ve la carita a todos, los domingos, los jueves, los martes, los sábados. Y yo conozco los que viven bajo el régimen del terror. Mujeres que están asustadas ahí sentadas, porque se les ha prohibido decir nada. Y oro por esas familias. Y claramente, en muchas prédicas yo puedo venir y decirle, hermano, deje de vivir en la carne. Sí, es para usted, no haga caras. Hermano, no nos mintamos, no nos engañemos a nosotros. Si vamos a vivir por el Espíritu, que sea el Espíritu el que nos guíe. ¿Somos o no somos? Tomemos decisiones. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Le dijo Elías al pueblo. Si Jehová es Dios, síganlo y sírvanle a Él. Si es Baal, vayan para allá. Pero dejen de jugar con su vida. Asuman su responsabilidad. Caminan con Dios. Él está ofreciendo un camino donde la bendición, el reino de los cielos en un hogar. ¿Dónde compro eso? Paciencia, gozo, paz, amor. ¿Dónde compramos eso? Ay, ¿a dónde fueron ustedes como pareja? Recomiéndeme el terapeuta de pareja. Recomiéndeme el libro que se leyó. Recomiéndeme al gurú que lo atendió. Porque cómo han cambiado. No, entendimos que un día que debemos dejar de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Y por fin, después de tantos años, nos tomamos nuestra vida espiritual en serio. Y el Señor lo hizo todo. Yo le invito a que incline su cabeza, hermano. Y vamos a orar. El llamado es a vivir por el Espíritu, en el Espíritu, guiados por el Espíritu, llenos de la presencia del Señor, no dejándonos llevar por la mentira, no dejándonos llevar por el engaño. Y ojo con eso, dejando el adulterio espiritual. No le des prioridad a lo que el enemigo te quiere vender como especial o lo mejor. No lo es. La mejor parte la tienes siempre con el Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, amado Señor, por tu palabra en esta mañana. Es tu Espíritu Santo el que está en este lugar y que nos está guiando. Tú nos pastoreas, Señor, tú nos guías para vivir en la manera, Señor, en que tú quieres que vivamos. No vivir en la carne. No vivir desviados del propósito. Vivir en el Espíritu. Hermano, es tener una vida transformada y ser instrumento en las poderosas manos del Señor. Tenemos un llamado, claro, el de predicar, el de servir, el de hacer. Pero ¿qué puedo dar si yo mismo no estoy lleno del Espíritu? Pero ¿cómo puedo dar vida? Porque el mundo lo que necesita es eso, un mensaje de vida. Yo puedo hablar de muchas cosas en la carne y mover las emociones. ¿Eso cambiará a alguien? A nadie. Pero también puedo ser un vaso de honra, luz en medio de tinieblas, donde tú estás, todo es iluminado, porque en ti está el Espíritu de Dios. Porque tienes la sabiduría que solamente el Espíritu te puede dar. Porque tienes la fortaleza que solamente el Espíritu te puede dar. No sigamos, hermano,
caminando lejos del Señor, pensando que estamos bien. ¿Cuántas personas no dejan el lugar que el Señor les dio? Y lo culpan a Él, tú te equivocaste. No era el lugar que tú me diste. Claro que sí era. Lo único que tenías que hacer era crucificar la carne y sus caprichos y sus pasiones. Esa era la parte que te correspondía a ti. ¿Por qué pretender que la vida espiritual es solo un día o unas cuantas horas? La vida espiritual es cómo trato a mi familia. La vida espiritual es cómo vivo mi matrimonio. La vida espiritual es cómo enfrento los problemas. La vida espiritual es cómo persisto aún en medio de las tormentas. Esa es la vida espiritual. Todos los días, no hay un día del Señor, son todos. Porque le entregamos nuestra vida. Lo primero que hay que dejar es al amante. Lo primero que hay que dejar es el adulterio. Y decir, aquí estoy, Señor, y soy solo tuyo. Y el enemigo se quedó viendo un chispero. Porque no tiene nada que me pueda ofrecer que ni siquiera se acerque a lo que tú me has dado, Señor. Contigo lo quiero todo, Jesús. Todos los días, soy tuyo, todos los días. Es más, aún mientras duermo, sé que tu espíritu está ahí ministrándome. No quiero que haya otro espíritu ahí. Solo tú. Solo tú, Espíritu Santo, guiándome, dándome visión, fortaleza, palabra, dirección. Solo tú, Espíritu Santo. Porque Jesús, tú estás en mí a través de tu Espíritu. Tú estás conmigo a través de tu palabra y el pastoreo tuyo. Y tú fuiste por mí a la cruz del Calvario. ¿Por qué seguir viviendo en la esclavitud? Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Y por quienes se comprometen, Señor, a seguirte a ti, solo a ti. Solo a ti. No un día, todos los días. No un ratico, todas las horas de nuestra vida. Es una decisión de cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Por hablarnos de una manera tan clara a todos los que en esta mañana estamos en este lugar y a quienes están escuchando este mensaje. Porque es necesario que muchas veces seas tú mismo, Señor, con tu palabra confrontándonos para corregir. Y eso es amor. Si no nos amaras, nos dejas en el mal camino en el que estamos, en el engaño. Pero como nos amas, Señor, nos llamas a la restauración y a la transformación. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya, mi hermano.